Lección número 1 para el 5 de enero del 2013. El folleto durante todo este trimestre va a hablar de los orígenes, importantísimo en esta época secular, donde cada vez se duda más de la creación y la acción creadora de Dios. Títulos como Jesús el Creador del cielo y de la tierra, que es la primera lección que vamos a ver. La creación, formación del mundo, la segunda. Se completa la creación, tercera lección. La creación, un tema bíblico, cuarta lección. La creación y la moralidad, quinta lección. La creación y la caída, sexta lección. Y así sucesivamente, amigos y hermanos. Es interesantísimo lo que vamos a estudiar del Génesis a través de todo este trimestre. Dice la introducción de la lección: en el principio del principio. Abre tu Biblia en el primer libro, primer capítulo, primera línea. Nota, no dice nada sobre la muerte de Cristo por nuestros pecados, nada acerca de su segunda venida, nada de su resurrección corporal del sepulcro, no dice nada sobre el estado de los muertos, el día de expiación o incluso acerca del día sábado. Las primeras palabras de la Biblia no hablan de esas enseñanzas porque ellas y las verdades esenciales asociadas con ella no tienen sentido separadas de lo que afirman las primeras palabras de la Biblia. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación es la verdad fundacional de la Escritura. Todas las demás enseñanzas bíblicas, la encarnación, la cruz, la segunda venida y también toda otra enseñanza bíblica están fundadas sobre la verdad de que nuestro mundo fue creado por Dios. Una introducción para todas las lecciones que se van a ver en este trimestre. Comenzamos con la primera lección: Jesús el Creador del cielo y de la tierra. El versículo de memoria: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Importantísimo esto. En el hebreo, la famosa palabra Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo algo más grande que la creación puede haber creado. Así, el único ser más grande que el universo pudo haber creado el universo. Y ese ser es el Dios que se revela en la Biblia. El Dios a quien adoramos y servimos porque, entre otras cosas, es nuestro creador. Dice la introducción del día, la primera parte de la lección para el 5 de enero. El domingo, 30 de diciembre, comienza con la maravillosa palabra: en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Domingo 30 de diciembre. Hay muchas verdades, dice el folleto de Escuela Sabática, profundas en este texto sencillo. Y una de las más profundas es que el universo mismo tuvo un comienzo. Aunque esta idea no nos parezca hoy tan radical, va en contra de la creencia sostenida por mucho tiempo de una creación eternamente existente. Recién en el siglo XX, cuando apareció la teoría de origen del universo, conocida como el Big Bang, la idea que este tuvo un origen, el universo, llegó a ser generalmente aceptada. Hasta entonces, muchos creían que siempre el universo había existido. Muchas personas se resistieron a creer que el universo fue creado, porque implicaba algún tipo de creador. De hecho, el nombre Big Bang tenía la intención de ridiculizar el concepto de un universo creado. Pero la evidencia de que el universo tuvo un comienzo ha llegado a ser tan fuerte que casi todos los hombres de ciencia la han aceptado, al menos por ahora. Los conceptos científicos son los que se consideran casi sagrados. A menudo son refutados o finalmente deben ser cambiados. Quisiéramos complementar un poquito esto, mire. Desde Aristóteles y antes, pero este filósofo que marcó el mundo occidental, especialmente,
ya él planteaba que el universo existe porque existe. No tuvo principio, nada, sino eso es eterno, siempre ha existido. Desde esa época, estamos hablando del año 300 y pico, como decimos nosotros aquí, unos 340, 350 años antes de nacer Jesucristo, ya Aristóteles sostenía esto. Y por supuesto Platón y todos los demás, hasta prácticamente la década de 1920, cuando comienzan a echarse las bases de lo que va a ser la confirmación científica de esta palabra que dijo Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque es en esa década cuando comienzan a darse los primeros pasos para decir que el universo como que tuvo un principio. ¿Cuándo se descubrió que el mundo tuvo un principio? El primero que lo sospechó fue Bestos Slipher, el primero en percibir que las galaxias no se desplazaban, no se desplazaban en forma de órbita, como lo hacen los planetas y los mismos astros. Pero ¿quién fue la persona que realmente, el científico, que realmente lo demostró, lo evidenció? Edwin Hubble, el famoso del telescopio de Hubble, por los años en 1925 y en 1946. George Gamow fue el famoso que elaboró la teoría del Big Bang. En pocas palabras, todos los planetas se mueven en una órbita, ¿verdad? Dan vuelta y vuelta y vuelta. Lo mismo pasa con los astros. Pero antes de Edwin Hubble, Bestos Slipher se dio cuenta que las galaxias no se van expandiendo, las galaxias van como en retirada, así como cuando uno tira una piedra en una laguna y comienzan a formarse circunferencias, ondas, ¿verdad? Circunferencia una más grande que la otra, eso es infinito. Van creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, este hombre, Bestos Slipher, se dio cuenta que las galaxias, ¿verdad?, se están expandiendo, o sea, cada vez a una velocidad pero astronómica, se van cada vez expandiendo, expandiendo, expandiendo. O sea, no se están moviendo en forma de órbita. Llegó entonces Edwin Hubble y se dio cuenta de eso. Y este fenómeno lo observaron en esta galaxia Andrómeda, que se estaba retirando cada vez más y más y más de un punto específico. Se llegó a la conclusión: se expanden, se expanden, se expanden y cada vez se retiran más. El universo va como creciendo, creciendo. Y no, las galaxias no están dando vuelta y vuelta en una órbita. Entonces, si se están expandiendo, quiere decir que hay un punto inicial donde comenzó esa expansión. Es allí donde Edwin Hubble comprueba que realmente las galaxias se están expandiendo, no están dando vuelta como los planetas o como un astro. Hasta que finalmente, ¿verdad?, George Gamow, ¿verdad?, elabora la teoría del Big Bang, diciendo que tiene que haber un punto inicial donde comenzó entonces este movimiento expansivo. Hay unas ondas, ¿verdad?, Kelvin se llaman, en que usted cuando ellos dicen que esto es la presencia de esa expansión en el universo. Cuando uno apaga el televisor o está prendido, no hay ninguna señal y suena un ruido, esa es la presencia de esas ondas. Entonces decía un teólogo rabino, porque los científicos dicen, ese es el sonido que emite, ¿verdad?, esta expansión de las galaxias. Todas estas ondas Kelvin, ellos dicen, el teólogo decía, ese es el eco de la creación, ¿verdad?, de esta expansión, como Dios permitió que esto se fuera expandiendo. Y confirma lo que dice la Biblia: en el principio, hubo un principio. Tuvieron que pasar, imagínense ustedes, casi después del nacimiento de Cristo, 1900, casi 2000 años, 1946, para que George Gamow pudiera decir, mira, el universo tuvo un principio, derrumbando todas las demás teorías que decían, no, que eso es eterno, que eso existía, siempre existió. Cuando Einstein se enteró del Big Bang, se enteró de este posible movimiento de las galaxias, ¿verdad?, porque ya en el 20 todavía estaba vivo Einstein. Bestos Slipher es el primero que hace esta afirmación: el universo se está expandiendo, las galaxias. Él dijo, si aceptar esto de que hay una expansión, ¿verdad?,
implica que tiene que haber un comienzo cuando comenzó esto a expandirse. Para George Gamow, que propone la teoría del Big Bang, fue una explosión inicial. Entonces ahí te dice, si partimos de que hay un inicio del universo, esto suena mucho a aceptar la idea de un creador. Entonces no estuvo de acuerdo. Habló de una constante cosmológica y al final esto lo rebatieron. Un poquito posible que hable en esta lección, o después le puedo hablar en la otra lección, de esta constante cosmológica de Einstein. Pero lo cierto fue que Einstein se negó, porque aceptar que hay un principio quiere decir, bueno, y ese principio, ¿quién lo produjo? Quiere decir que hay un iniciador de un principio. Quiere decir que para que se produzca esa explosión inicial, ¿quién prendió la primera llamita? ¿Quién hizo que la materia contra la antimateria chocaran? ¿Dónde se originó ese movimiento, esa energía para que se produjese esa explosión? O sea, ¿quién originó eso? Entonces ahí te digo, no, yo no acepto eso, porque eso es aceptar la idea de un creador. Esa es la teoría del Big Bang. Hoy en día, hoy se acepta. Para nosotros es muy normal. El universo tuvo un principio, pero la Biblia ya lo venía diciendo desde la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hoy, por lo menos 2013 que va a comenzar, esta teoría tiene un gran fundamento. Y el universo sigue expandiéndose, cada vez descubre, ¿verdad?, que existe una fuerza tremenda que está expandiendo esto. ¿Saben ustedes cómo se llama eso? Lo llaman energía oscura. Se ha comprobado que en 200 galaxias esto se experimenta, hay una fuerza y una constante. Entonces dicen, esa es la constante que decía este hombre, Einstein, que estamos viendo esas galaxias a separarse cada vez más y más y más de un punto de referencia, lo que llaman energía oscura. El 74% de todo el universo es energía oscura. El 22% materia oscura. Y la palabra oscura es como decir, no sabemos qué es eso. Rompe las leyes naturales. Y solamente un 4%, amigo que me está oyendo, hermano que me está oyendo, un 4% del universo, que lo conforman las plantas, los seres vivos, estos átomos que conforman las moléculas, están dentro de la célula. Eso es solamente el 4% del universo. Eso significa que de todo el universo el hombre solamente conoce el 4%. El 96% del universo es desconocido. Pero no lo pueden negar, existe. Hay algo que mueve eso. Dentro de esa energía oscura, ¿verdad?, que va expandiendo, allí está el famoso campo de Higgs, que es de la célebre esa partícula de Dios que comentaron en este mismo año, el bosón de Higgs. Ese campo de Higgs es como si fuera una película allí, ¿verdad?, gelatinosa que hay en el universo, que hace que las partículas de energía se transformen en masa, que es el célebre experimento que se hace en Ginebra, el acelerador de partículas subatómicas, para comprobar que existe esa conversión de energía a materia. O sea, los hombres son ignorantes en un 96% de lo que es el universo. Solamente se conoce el 4%. Imagínense ustedes, si ellos mismos admiten que el 96% del universo está compuesto de materia oscura y energía oscura, ¿cómo tener la arrogancia de hablar de que no existe un Dios, o de que todo ya los hombres lo conocen, si son ignorantes frente a ese misterio que Dios ha dejado allí y que todavía no ha permitido descubrirlo a plenitud? Pero ahí van los hombres, ya por lo menos dicen, hubo un principio, y ese principio, ¿verdad?, fue originado por Dios. Gloria a Dios. Quería profundizar un poquito esto, ¿verdad? Realmente, dice la parte final del domingo, el verbo creado en Génesis 1.1 proviene de una raíz hebrea que se usa solo en referencia con la actividad creadora de Dios. Únicamente Dios puede hacer esta clase de creación, como dice Romanos 4.17, que Dios llamó las cosas que no son como si fueran. Romanos 4.17. Ese es el Dios que adoramos, el Dios creador. Si no hay esa concepción, todas las demás doctrinas no tienen sentido. Entonces es la filosofía de un hombre, de otro hombre. Maravilloso, ¿verdad? En el principio. Hoy se comprueba, hoy todavía se sostiene mayoritariamente en el mundo científico que sí hubo un principio. Que no todas las cosas que están allá arriba en el universo giran en una órbita, sino que las galaxias
no respetan órbitas, sino que se están expandiendo como las ondas que se forman cuando una piedrita cae en un lago y se forman muchas ondas, cada vez se van separando más y más de donde cayó la piedrita. Bueno, ese es el movimiento que experimentan las galaxias. ¿Cuál fue el origen de esa expansión? Una explosión, dicen ellos en Big Bang. Para nosotros, el principio no fue ninguna explosión, el principio fue Dios ordenó y existió. Palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Los cielos declaran, dice la parte del lunes 31 de diciembre. Feliz año para todos los hermanos y amigos en esta fecha, ¿verdad? De lunes. Que este nuevo año nos confirme la veracidad y la certeza de que Dios es el creador del universo y de usted y de mí. Y como sostiene el universo, te sostiene a ti y a mí. Los cielos cuentan, dice la lección del 31 de diciembre, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el folleto del 31 de diciembre. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oído su voz. Salmo 19, 1 al 3. ¿Cómo has experimentado la verdad de este pasaje? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. No cualquier clase de universo sería capaz de sostener la vida. Está interesante esta parte de física que viene aquí. Física. La vida del universo debe estar muy diseñada, muy bien diseñado para que la vida pueda existir. Primero, oigan esto. Los bloques de construcción de toda la materia, que son los átomos, deben ser lo suficientemente estables como para que se puedan crear objetos materiales estables. Esa estabilidad depende de las fuerzas que mantienen juntas sus partes, como se mantienen juntos esos bloques. En este caso el universo. Y esos bloques son los átomos. Los átomos contienen partículas cargadas que se atraen y se repelen mutuamente. Electrones, ¿verdad? Protones, neutrones en el modelo subatómico más tradicional, pero hoy hablamos hasta de específicamente 12 partículas subatómicas, los quarks y los leptones, 6 de cada uno. Sigue diciendo, estos átomos contienen partículas cargadas que se atraen y se repelen mutuamente. Oiga esto, las fuerzas de atracción y repulsión deben estar bien equilibradas. Si las fuerzas de atracción son demasiado fuertes, o sea que se atraen mucho, usted se va acumulando cada vez más átomos y átomos, solo se formarían átomos grandes y no habría hidrógeno. Está compuesto de un solo electrón, ¿verdad? Y un protón. Tiene una valencia de 1. Sin hidrógeno no habría agua y por lo tanto no habría ¿qué? Vida. Si en los átomos las fuerzas que están internas de atracción fueran muy fuertes, no se formarían entonces el hidrógeno. Y si el hidrógeno no existe el agua. Y si el agua no existe, ¿no existe qué? La vida. Correcto. Sigue diciendo. Si las fuerzas repulsivas son demasiado fuertes, o sea, se repulsan átomos entre sí, las partículas que están allí, solo se formarían átomos pequeños como el hidrógeno. Y no habría carbono ni oxígeno. Sin oxígeno no habría agua ni vida. El carbono también es esencial para todas las formas de la vida que conocemos. O sea que la fuerza de repulsión dentro del átomo, o como los mismos átomos se combinan unos con otros, así como la molécula de hidrógeno se combina con la de oxígeno, entonces forma el agua, y así todos los elementos que existen. Si las fuerzas de atracción son demasiado fuertes, se formarían átomos muy complejos, grandes. Y si se repelen demasiado, entonces se formarían átomos muy débiles, ¿verdad? Y en ambos casos, si este desequilibrio existe, o muy fuerte en un extremo y muy débil en el otro, pues no existiera ni el oxígeno ni el hidrógeno. Y como consecuencia ni el carbono. Como consecuencia no había vida. Hay un equilibrio exacto en cuánto deben repelerse y cuánto deben atraerse. Y los átomos no solo deben ser estables, también deben poder interactuar unos con otros.
para formar muchos compuestos químicos diferentes. El de hidrógeno, ¿verdad? La valencia es 1, con el de oxígeno, que es 2, se combinan y forman entonces ¿qué? El agua. Los átomos no solo deben ser estables, también deben combinarse unos con otros para formar compuestos químicos diferentes. Tiene que haber un equilibrio entre las fuerzas que mantienen unidas las moléculas y la energía requerida para romper la molécula a fin de permitir las reacciones químicas de las cuales depende la vida. Los científicos admiran la precisión de nuestro universo para generar y mantener la vida. Y esto ha conducido a muchos a comentar que el universo parece planeado por un ser inteligente. El mundo debe estar sabiamente diseñado para que exista la vida. La temperatura debe ser compatible con la vida, la distancia del Sol, la velocidad de rotación, la composición de la atmósfera, todo debe estar en un equilibrio adecuado. Solamente un Dios como el que te ama a ti, me ama a mí y ama a toda la raza humana es capaz de hacer esto. No cabe en la mente de ningún ser humano, así como decía el mismo Einstein, Dios no juega a los dados. Universo, cuando contempló el universo, dio una respuesta que opinaba, que idea tiene acerca del universo. Dios no juega a los dados. O sea, Dios no está inventando, Dios no está jugando al azar, todo tiene un orden perfecto. Y estos científicos, cada vez que se meten a estudiar ese universo, comprenden que cada vez son más ignorantes. El diseño es perfecto, nada es sobra, todo tiene un objetivo, un propósito, aún estas moléculas internas, ese equilibrio, esos radicales libres que se habla que se producen en el cuerpo y que producen vejez, etcétera, etcétera, es ese intercambio allí de átomos. El sodio, el potasio, que son sustancias químicas, en su estructura están compuestas el átomo de cada uno de ellos está compuesto por electrones, protones, neutrones, lo más común de hablar, pues, en cuanto a esta subdivisión atómica. Y a veces escapan electrones que brincan para combinarse con otro átomo de otro elemento. Y queda entonces desequilibrado este que estaba aquí, que permitió que ese electrón saltara a otro elemento químico. Si no consigue el equilibrio, entonces ya se convierte en algo perjudicial para el organismo. Entonces es lo que va ya a denominarse la conformación de los radicales libres. O sea, elementos químicos que al interactuar, ¿verdad?, van produciendo desgaste en la célula, y eso que se llama envejecimiento, de forma así genérica. Lo que quiero decir con esto, ¿verdad?, es que en nuestro organismo se mueven estas fuerzas de repulsión y de atracción, esta combinación para establecer un equilibrio y permitir entonces, ¿verdad?, que se forme, por ejemplo, la electricidad que existe en los neurotransmisores, la transmisión que se produce entre una neurona y otra neurona a través de las dendritas. Son corrientes eléctricas, y esa electricidad no es más que el intercambio de iones positivos o negativos, un intercambio de estas partículas subatómicas, ¿verdad?, en movimiento. La electricidad es el movimiento de los electrones dentro de una célula, en un conductor, en un cable, el movimiento de electrones que se mueven. Eso es lo que la electricidad, la fuerza que empuja esos electrones, es lo que llaman voltaje. Lo que se opone al movimiento de esos electrones a través de un conductor, lo que llaman resistencia, bueno, y así sucesivamente. Entonces, con razón, ¿verdad?, los cielos y todo lo que existe, ¿verdad?, declaran este universo, esta tierra, las maravillas de Dios, el poder de una semilla. Dice el poder de su palabra. Vamos a ver un poquito esta. Martes 1 de enero, nuevo año 2013. Feliz año para todos, ¿verdad? Dice, lee Jeremías 51, 15 y 16, Salmo 33, 6 al 9. Además de sabiduría, ¿qué otros atributos de Dios se mencionan en la creación? Y preocupémonos, hermanos, para que este nuevo año, desde este primer día, no fallemos en estudiar esta lección. Los que tenemos muchos años aquí en la iglesia, este servidor, casi 40 años en la iglesia, sirviéndole, cada vez que recibimos un folleto nos alimenta, y hay cosas maravillosas, aunque se repiten. La temática nunca pasa, porque es palabra de Dios, y siempre hay elementos que en el
espíritu renuevan la fe y la confianza en el Rey de Reyes. Este Génesis 1:2, eso se ha estudiado en otras oportunidades, pero cada vez agarra más fuerza. Y cada vez Dios inspira a quienes hacen estos folletos y de acuerdo a la preparación espiritual de cada uno de nosotros, esto se convierte en un pan de vida. Aprovechemos, así como este primer día estamos estudiando esta lección, no pase un día cuando no la podamos estudiar. Y si pasamos un día o 2 días, retomemos otra vez el estudio, porque este es el alimento en esta hora final de la historia. Dice Jeremías 51, 15 y 16, nos mandan a leerlo en la parte del martes, 1 de enero. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría. ¿Ve cómo dice? Extendió los cielos con su inteligencia. A su vez, aquí a su voz, cuando se oye su voz, dice, se producen las nubes, dice el salmista, cargadas de agua, se mueven. El viento, los relámpagos, todo lo mueve el Señor. Aunque no sabemos bien cómo creó Dios, sino dice que fue por medio de su poderosa palabra. Toda la energía del universo tuvo su origen en la palabra de Dios. Toda la energía en todo nuestro combustible vino del poder de Dios. Toda la gravedad a través del universo está, cada estrella que sigue su curso y cada agujero negro resultan del poder de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y fíjense que el primer día Dios dijo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Hágase ¿qué? La luz. Y mire como aquí habla mucho de la palabra energía. ¿Qué es la luz? La luz es energía. Es una forma de energía. Energía que era necesaria para toda la demás construcción que Dios, a medida que iba hablando, iba apareciendo. Pero lo primero fue la energía, la luz. Tal vez la mayor cantidad de energía está dentro del átomo mismo. Hice la lección del día martes, 1 de enero. Estamos justificadamente impresionados por el poder de las armas nucleares, en la que una pequeña cantidad de materia se convierte en una gran cantidad de energía. Los científicos nos dicen que la materia contiene grandes cantidades de energía. Si una pequeña cantidad de materia puede producir la vasta energía de un arma nuclear, imagínense ustedes, si una pequeña cantidad de materia, cuando se enriquece el uranio y luego ya está listo el paso para seguir modificando la estructura atómica del uranio y producir una arma atómica, pequeñitas cantidades, una modificación de ese átomo de uranio, ¿verdad? Y poner en movimiento la energía que está allí en ese poquitico de uranio enriquecido, produce armas atómicas terribles de devastación, multitudinaria de seres humanos. Es lo que dice aquí. Si una pequeña cantidad de materia puede producir la vasta energía de un arma nuclear, considera la cantidad de energía almacenada en la materia que hay en el mundo entero. Pero eso no es nada cuando la comparamos con la energía almacenada en la materia del universo. Imagínate qué poder usó Dios para traer el universo a la existencia. Si el poquitico de energía que el hombre libera dentro de un átomo, con todos sus métodos allí, es capaz de producir un arma atómica de un poquitico nomás de energía, que quizás sobra en la planta de la mano, es demasiado grande más bien. La modificación de esas moléculas, de esas sustancias que tienen esa tremenda carga energética como el uranio. Imagínense toda la energía acumulada en los átomos que tiene este planeta Tierra. Si eso es poderoso, ahora imagínate toda la energía contenida en todo el universo. Cuán grande fue ese poder que Dios utilizó, la energía usó y que está allí. Y que Dios lo domina todo, Dios lo controla todo, como para que no se libere esa energía como lo hacen los hombres en estos átomos para producir armas mortíferas. Como Dios tiene que tener ese control para que haya vida, para que contemplemos ese universo y no se nos venga encima y se produzca un despelote, una anarquía allí
se desintegren esos átomos y estallen todos esos átomos que componen todo ese universo como en armas nucleares. Miren ustedes el desastre que hubiese. Pero no, hay un Dios que controla perfectamente todas esas fuerzas repulsivas y atractivas que se mueven allí en los átomos. Muchos científicos creen en lo que Dios puede crear. Muchos científicos creen que lo que Dios puede crear está limitado por la ley de la naturaleza. Pero esa idea es contraria a la Biblia. Dios no está limitado por la ley natural. En cambio, Dios ha determinado las leyes naturales. Él las determina. Él no está encadenado a esas leyes naturales. La gravedad, la ley de gravedad. Lo que se tira hacia arriba cae hacia abajo. Dios no está limitado por eso. Los ángeles llegan y flotan. La gravedad no los atrae. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios no está sometido, aun cuando existe esa ley. Por ejemplo, una de las leyes naturales fundamentales es la ley de la conservación de la materia y de la energía. Mira esto que es interesante. Ley de la conservación de la materia y de la energía. Esta ley afirma que la cantidad total de materia y energía en el universo se mantiene constante. La cantidad de materia y energía en el universo se mantiene ¿qué? Constante. Ya dijimos que apenas el 96%, el 4% de la materia y energía del universo, los hombres, las plantas, esto que está aquí en esta tierra, es lo que se conoce. Hay un 96% de materia y energía, 74% llaman energía oscura y 22% de materia oscura desconocido. Sin embargo, ellos dicen, la ley de la conservación de la materia y la energía, que esta ley afirma que la cantidad total de materia y energía en el universo se mantiene constante. Pero, ¿cómo puede un universo aparecer de la nada si esta ley es inviolable? La palabra creadora de Dios no está limitada por las leyes de la ciencia. Dios es soberano sobre toda su creación y está libre para realizar su voluntad. Si la materia y energía es constante, ¿cómo pudo el universo aparecer de la nada si esta ley es inviolable? Se apareció de la nada. ¿Y qué es la nada entonces? Si siempre hubo materia y energía que son constantes. La nada. ¿Qué es la nada? En ese momento inicial de la nada. ¿Quién lo define? O sea, eso no tiene principio. Todo lo contrario, ¿verdad? El Señor es capaz de modificar esas leyes grandemente con su poder, con su palabra. Él mandó y existió. Cuando leemos la Biblia contradice esto. Dios no necesitó de materia existente para crear. Él habló y existió. Hágase la luz, se hizo la energía que no existía para ese momento, para este vasto universo que contemplamos. Hágase la luz y se hizo. Cuando hizo los planetas, las estrellas, todo ese universo, el cuarto día, fue materia que existió. O sea, Dios la añadió. No es que desde el principio todo estaba en la misma cantidad, no, nada. No, completamente falso. Dice el miércoles 2 de enero, Jesús, por dar de su palabra, ¿verdad? Dios mandó y existió. Vuelvo a repetir. Hay que ver cómo por su palabra se mantiene este equilibrio perfecto, que esta tierra a la velocidad que va rotando y a la velocidad que se va trasladando alrededor del sol, hermano, ni usted ni yo lo sentimos. Cómo Dios hace posible ese equilibrio perfecto, que esta tierra mantenga una inclinación exacta, que esta tierra mantenga una velocidad exacta. Maravilloso ese poder, que no fue que Dios tiró la tierra que diera vuelta y vuelta. Dios sostiene con su mano poderosa. Hoy, por ejemplo, se contradice que la gravedad es la que permite la atracción entre los planetas, que se mantengan allí unidos. Pero hoy se ha descubierto que hay una energía oscura, ¿verdad?, que permite que los planetas, o sea, contrarían esto que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Porque las galaxias no se mantienen. Ya no es la gravedad la que está manteniendo que las galaxias se vayan separando.
¿Qué separa las galaxias cada vez una más de otra? Si a medida que está separada una galaxia más de la otra, la gravedad actúa como para aguantarla, para que no se separen. Ahora descubren que esto se está separando. Entonces, ¿qué papel juega la gravedad allí? Ese concepto venía de Einstein. Entonces ahora nos encontramos que este concepto de Einstein queda echado por tierra. Entonces existe algo que está impulsando, una constante que está impulsando a separarse más y más a las galaxias. No las mantiene como unidas como un planeta dando vuelta alrededor de una órbita, o un astro alrededor de una órbita definida, calculada matemáticamente. Entonces, solamente Dios puede hacer esto, amigos. Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Juan 1:1, 3 al 14, Colosenses 1:15, Hebreos 1:1, 2. Juan se refiere a Jesús como el verbo, el logos, y lo señala como equivalente a Dios. Más específicamente, Jesús es aquel por medio de quien fue creado todo lo que existe. Jesús es aquel por medio de quien todo fue creado. En los días de Juan, el término logos se usaba corrientemente, era muy normal cuando se decía logos, para representar el principio creador. Como decía, en el principio era el verbo, diríamos, en el principio era el principio creador, y el principio creador estaba con Dios, y el principio creador era ¿quién? El verbo, era Dios, diríamos así. Los lectores estarían familiarizados con el concepto de logos como un principio creativo, o aún como el creador. Juan aplicó este concepto familiar a Jesús, identificándolo como el verdadero creador. Jesús, el logos, el verbo, en otras palabras, el principio creador, el encarnado que vivió entre nosotros, no solo estuvo presente en el principio, sino fue quien creó el universo. Esto significa que podríamos leer Génesis 1:1 como en el principio, que dice, Dios creó los cielos y la tierra. Quitaríamos el nombre de Dios y diríamos, en el principio, dice el folleto, Jesús creó los cielos y la tierra. Y no entramos en ninguna contradicción, según Juan 1:1, 3 y 14, y Colosenses 1:15 y 16, y Hebreos 1:1 al 2. Qué maravilloso, ¿verdad? El primogénito era el jefe. Vamos a leer un poquito aquí el contexto de la lección del martes 2 de enero. Si queremos saber cómo es el Padre, podemos estudiar la vida de Jesús, Juan 14:9. Segundo, Pablo llama a Jesús el primogénito de la creación, Colosenses 1:15. En este contexto, primogénito no se refiere al origen, sino a la situación. El que nació primero en cuanto a origen, no, sino a la situación. El primogénito era el jefe de la familia, la posición que ocupaba, la situación que ocupaba, y el heredero de la propiedad. ¿Te acuerdas ese concepto, verdad? Dice el folleto aquí. Jesús era el primogénito en el sentido de que como creador y por medio de la encarnación, al tomar sobre sí la humanidad, Él es la legítima cabeza de la familia humana. Jesús no fue un ser creado, más bien desde la eternidad fue uno con el Padre. El primogénito entendido como el jefe de la familia, así como el muchacho mayor, la muchacha mayor, la primera que nace en una familia, si es la primogénita o el primogénito. Y hablando del hombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El primogénito, el jefe, el cabeza. En ese sentido aquí Pablo está aplicando este concepto. También uno lo puede aplicar esta parte aquí del primogénito, ¿verdad? No tomándolo como el primero que fue creado, como dice aquí, no en cuanto a... no en cuanto a origen, que el primero que fue creado, no, sino el principio de la creación, como el logos. En Hebreos 1:1 y 2 se repiten los mismos puntos de Colosenses. Jesús es nombrado el heredero de todas las cosas y el creador del mundo. Ese es el jefe, pues, que le pertenece todo, como el jefe primogénito. Toda la herencia es para él. ¿Ya? Entendiendo, ¿verdad?, que Jesús no fue creado, Él es Dios mismo. Él es el generador de todo lo que existe. Jesús es el creador del cielo y de la tierra. El día jueves 3 de enero, dice la lección, Juan 2:7, léalo, hasta el 11. 6:8 también de Juan al 13. Y del capítulo 9, del 1 al 34 de San Juan. Del Juan 2,
el creador entre nosotros. Vamos a ver qué manifestaciones de creación entre nosotros de Jesús. En Juan capítulo 2 versículo 7 al 11, el agua se convierte en vino. San Juan capítulo 6 versículo 8 al 13, la multiplicación de los pan, los 5,000. Y en San Juan capítulo 9 del 1 al 34, el ciego de nacimiento. Son 3 grandes milagros sobrenaturales que rompe con todas las leyes naturales que el hombre conoce. Dios no está sometido a leyes naturales. Él mismo las creó, pero él no está sujeto a eso, pasa por encima de eso. Cada uno de estos milagros nos da una vislumbre del poder de nuestro Dios. Dice jueves 3 de enero. Cada uno de estos milagros nos da una vislumbre del poder de Dios sobre el mundo material que Él mismo creó. Primero, ¿qué clase de proceso se requería para cambiar el agua directamente en vino? No conocemos ninguna. Es decir, se requirió un acto fuera de las leyes naturales conocidas para hacer lo que Jesús hizo. En el milagro de los panes y los peces, Jesús comenzó con 5 panes y 2 pececillos y terminó con suficiente como para alimentar una multitud y que sobraran 12 canastas. Toda la comida estuvo hecha de átomos y moléculas. Al final hubo mucho más átomos y moléculas de comida que cuando Jesús comenzó a alimentar a la multitud. ¿De dónde vinieron las adicionales? Sino de la intervención sobrenatural de Dios. Además, ¿qué cambios ocurrieron al ciego cuando fue sanado? Era ciego de nacimiento. Por eso su cerebro nunca había sido estimulado para formar imágenes de los mensajes enviados a través del nervio óptico. Y se formaba lo que se llama una memoria allí en cuanto a las imágenes que uno ve. Y no tenía esa experiencia. Así su cerebro tenía que ser reprogramado para procesar la información entrante, formar imágenes e interpretar su significado. Además, había algo mal en el ojo del mismo. Tal vez alguna molécula fotorreceptora fueron formadas incorrectamente como resultado de una mutación en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Quizás una mutación ocurrió en los genes que controlan el desarrollo de parte del ojo, la retina, el nervio óptico, el cristalino, etc. O tal vez ocurrió algún daño mecánico que impidió que el ojo funcionara adecuadamente. Cualquiera fueran los detalles de la ceguera del hombre, las palabras de Jesús hicieron que se generaran moléculas en los lugares apropiados, receptores funcionales, conexiones neuronales y células cerebrales, de tal modo que la luz que entrara en el ojo formara una imagen y el hombre tuviera la capacidad de reconocer imágenes que nunca antes había visto. Amigos, esto es sobrenatural. Hoy en día se han hecho experimentos, personas que han nacido así a cortica edad han perdido la vista y luego colocan como cámaras allí, ¿verdad? En el ojo, ¿verdad? Y entonces como el ojo no sirve, ¿verdad? Se perdió, envían la función que hace allí el globo ocular, ¿verdad? Con su retina y todo, envían la imagen directamente allí donde está el tálamo óptico, allí en esa zona, y tratan de que la persona y el cerebro busque la manera de interpretar y entonces producir la imagen allí en la mente de la persona de lo que está la cámara enfocando. Y encuentra que estas personas al principio, cuando comienzan a ver allí borroso algunas cosas, no las identifican porque no tienen una memoria visual, porque anteriormente por ejemplo, no habían visto un árbol, no puede saber que es un árbol. No han visto un perro, no puede saber que es un perro si no ladra. No han visto las aguas del mar, como no la han visto, no la pueden reconocer, pero si esas son aguas del mar, esa es la memoria visual. O sea, entonces la persona tiene que ser reenseñada, ¿verdad? Un proceso para que vaya entonces la imagen se interprete como realmente es, tenga significado. Entonces aquí este ciego no pasó por ninguna de esas experiencias, sino que instantáneamente recobró la vista. Nuevas moléculas, átomos se fusionaron e hicieron posible una transformación sobrenatural. Allí Dios no está sujeto a leyes naturales. Por eso Dios puede un cáncer quitarlo inmediatamente. Dios puede un páncreas dañado corregirlo inmediatamente.
Dios puede reparar cualquier órgano interno tuyo y mío. Dios puede, así como cuando se detente sol, aquel varón de Dios, esa palabra, ¿verdad? Dios puede prolongar por miles de medios y formas que nosotros no conocemos, que el sol prolongue su alumbramiento sobre la tierra en un día. Dios puede abrir el mar, una cosa que es imposible con la pura palabra que se diga. Eso rompe las leyes naturales. Por lo tanto, Dios puede salvarte, Dios puede salvarme, Dios puede corregirme, Dios puede limpiarme, Dios puede prepararme para que este nuevo año, si yo así lo decido y así le clamo al Señor, podamos ser receptores del poder del Espíritu Santo para llevar muchas almas a la causa bendita, para sostener los principios íntegros de la Biblia, Espíritu y profecía que están revelados, para hacer posible que este año que ya comenzó, permita a Dios derramar su Espíritu Santo en todos los que en el mundo entero están siendo purificados, limpiados en su organismo por Reforma Pro Salud. En la visión es el medio de purificación de la iglesia, ¿verdad? Están allí al tanto, se están preparando para la traslación, están haciendo el servicio que hizo Jesús en esta tierra, ayudando al prójimo, sirviendo al prójimo, convirtiendo la iglesia en, como decía el pastor Ted Wilson, presidente de la Conferencia General, en un centro comunitario de salud, en una influencia tremenda para que las personas vean quién es Cristo, más que a través de una campaña, de un sermón, de una cosa como esta que estamos haciendo aquí. Lo pueda ver el Cristo sanando, el Cristo curando a través de los hermanos que tienen los talentos de la salud, el médico, de la enfermera, del terapeuta, del nutricionista, todo el equipo de hombres ayudando a mejorar las condiciones de salud, llevando un mensaje de esperanza, publicando y predicando los remedios naturales, presentando esta medicina preventiva que Dios quiso para que el mundo aminorara el sufrimiento y no padeciera los embates de las enfermedades que está llevando a la muerte millones y millones de seres humanos. El mundo tiene que conocer esto y tiene que ser este año primeramente Dios para que Cristo venga pronto a esta tierra y lo que ha de venir suceda y suceda. Pero recordemos que el Creador está entre nosotros, el Dios de los imposibles está entre nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, Dios está dispuesto hasta pasar por encima de lo que para el hombre es natural. Usted es natural, usted no le quiere la alternativa, usted es así, nació así, más nada se puede hacer. Dios cambia el curso de tu vida, Dios cambia el curso de mi vida, como cambió el curso de ese mar y se abrió y pasó Moisés con la huesta, como cambió el curso de una vida ciega que no tenía imagen ese hombre, nunca había visto un ser, plantas, nada de su exterior, y en un contacto con el Rey de Reyes, este hombre tuvo una visión del mundo. Dios reparó, Dios reconstruyó de una manera poderosa, y de las tinieblas físicas pasó a la luz física verdadera y a la luz espiritual que es Cristo Jesús. Eso puede ocurrir en nuestras vidas, que el Señor pueda hacer los cambios sobrenaturales para que nuestra vida sea una experiencia con este Creador, con este que en el principio creó los cielos y la tierra e hizo posible la existencia suya y mía, con este Dios que a través de los cielos muestran su gloria al contemplar sobre la creación, con este Dios que con solo hablar las cosas se hacen, con este Dios maravilloso, ¿verdad? Con este Logos, con este principio creador que sostiene, que manda, que le da mantenimiento a su creación, y con el gozo de saber que está aquí con nosotros, que en este momento, cuando yo hablo aquí, está contigo y está conmigo. Hermano, que ese Dios creador, que el 24 de diciembre, hace una semana atrás, pedimos allí en reunión en la iglesia, que ese Cristo renaciera, se fortaleciera, y en la Santa Cena nosotros aceptamos a Cristo, que viviera, formara parte de nuestra carne y de nuestra sangre, y que ese poder vitalizador se reactivara. Bueno, ese poder creador está obrando en ti y en mí para reproducir la imagen perfecta de Cristo en ti y en mí, en servicio, en amor, en toda la plenitud de nuestro Dios. Así que esta primera lección nos motiva a seguir profundizando estas primeras lecciones, estos primeros versículos que se van a profundizar en la próxima lección. Vamos a entrar un poquito más
a esta palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El saber que nuestros orígenes son de Dios, y no como decía Darwin, del chimpancé, del mono. No, nuestros orígenes son de Dios. Y lo que aspiramos, como dice Efesios 5:1, ser pues imitadores de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Para los que creen que su origen es la evolución. No le queda más, no hay algo superior al hombre. Y mire usted qué es el hombre hoy en día. Mientras más conocimiento, más bárbaro, más maluco se pone, cuando no está Dios en el corazón. Entonces, ¿qué se puede aspirar? Mientras que los que creemos en la creación aspiramos todos los días a alcanzar eso que no se ha alcanzado, esa plenitud de Dios en nuestros corazones. Y Dios lo ha prometido hacerlo antes, ¿verdad?, de que ocurra la segunda venida de Cristo. El Dios creador sigue creando en nosotros, con su poder y su suficiencia y su Espíritu Santo, la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida, que se va a manifestar en obra, en acción, llevando muchas almas a los pies de Jesús por el testimonio, por la manera como este nuevo año el Espíritu tiene que inducirnos a oír su voz en método, forma de alcanzar a esta multitud, millones de seres humanos que lamentablemente este hombre posmoderno, que ya no cree en religiones ni cree en verdades absolutas, tendrán que conocerla por ese toque personal, por ese servicio que Dios quiere que tú y yo hagamos para demostrar cuán grande es el poder de Dios, transformador, hacedor, constructor y sobrenatural. No hay nada natural que ate a Dios a no poder actuar. Ese es el Dios tuyo, ese es el Dios mío. Enfermedades, sufrimiento, todo puede ser transformado y cambiado por el que es capaz de mantener sujeta toda esa energía contenida en los millones y millones de átomos esparcidos en el universo, y que apenas el 4% del universo es conocido. El 94% es un misterio. Calle toda lengua ante la majestuosidad de nuestro Rey de Reyes, el Señor de señores, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro hacedor, nuestro amigo, Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.